Gloria a Jesús. Dios los bendiga. Amén. Bien, vamos a abrir las Biblias en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Lucas, capítulo 3, versículo 21. Seguimos con el avance de nuestro discipulado. Todo cristiano al menos debería saber uno de los 4 libros que narran la vida de Jesús y su ministerio. Si queremos conocer un poco de Jesús, tenemos que conocer uno de los evangelios para tener una noción clara a quién servimos y a quién seguimos. Si no tenemos eso, es como no saber la tabla de la multiplicación, la suma, la resta. Sería el colmo que una persona pudiese llegar a cierto grado académico sin conocer la tabla de las adiciones. Y eso sí es grave. También es un peligro que la iglesia tenga 3, 4 años y ni siquiera conozca el ministerio, la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dijo: amén. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. 23. Jesús mismo, al alcanzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de David, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mac, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adí, hijo de Cosán, hijo de Elmodán, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matán, hijo de David, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainan, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salomón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taret, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragaú, hijo de Pelet, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamed, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Dan, hijo de Dios. Amén. Siéntese. El bautismo de Jesús. ¿En qué radica el bautismo? Acá hay algo que siempre nos ha llamado la atención. Hay toda una problemática en la iglesia de cómo bautizar a la gente. Hay ciertos corrientes o ciertas opiniones de personas que dicen que para ser bautizado hay que primero estar santo, limpio, no pecar, y pues vamos a las aguas. Otros dicen que para ser bautizados
no importa si estás en pecado o no. Así que diferimos de dos conceptos que se oyen en las iglesias. Hay otras iglesias que antes de bautizar a alguien le dan un discipulado de ciertas enseñanzas, ciertas clases, hasta que pasen 2, 3 años, si en caso no se muere aquel postulante para el discipulado o para el bautismo, y se bautiza. Otros dicen que se tienen que bautizar desde niños. Así que hay muchos comentarios en cuanto a esta doctrina. La pregunta es, ¿por qué Satanás ataca las doctrinas? ¿Y por qué no ataca de repente los comentarios, los exégesis que de repente hay conforme a lo que pasa en la vida de Jesús? Simplemente ataca las doctrinas. Porque las doctrinas son como aquellas muros de contención que mantienen la casa o mantienen una represa. Las doctrinas de la Biblia son como el cimiento que se pone debajo de las paredes. Recuerden que si no tenemos buenas columnas en la casa, no podemos construir 3, 4 plantas. El ladrillo no importa si el ladrillo es chico, grande o pequeño. Lo importante de una casa son las columnas y de qué forma están hechas y de cómo están consolidadas para poder levantar encima de ello y pueda sostener con la capacidad del fierro y de los ingredientes o elementos una casa. Las doctrinas son igual. Si una iglesia no tiene doctrinas bíblicas, se cumple lo que Jesucristo dijo en Mateo 7:22. Vamos a ver qué es lo que dijo Jesús en Mateo 7:22 acerca de las doctrinas. Cuando una iglesia no tiene doctrina, esa iglesia recibe profetas, recibe apóstoles, querubines, recibe a cualquiera que dice que es predicador, a cualquiera que se oferta. 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, descendieron terremotos, maremotos, vientos sobre aquella casa, y aquella casa no cayó porque tenía buena cimentación y estaba en la roca. Pero también dice ahí que hay otro hombre, otra clase de hombres que construyen sus casas en la arena. Quizás para ahorrarse el tiempo de estar moldeando la roca, quizás para ahorrarse el tiempo económico, construyen su casa en la arena. Y también acontece que esta casa vienen ríos, vienen mares y viene el viento y la casa cae. Aquí tenemos un ejemplo tan grande acerca de las doctrinas, y hoy vamos a hablar de una doctrina principal. Es una de las doctrinas primarias que ya deberíamos nosotros ya ni enseñarlas, pero se tiene que enseñar porque la iglesia está empezando. Esta doctrina la aprendí cuando tenía 14, 15 años. El día que me bauticé, dije, cumplí con esta doctrina, está en mi mente, sé que se hace, y de ahí me olvidé de esa doctrina, porque dice Pablo en el libro de los Hebreos, vamos a Hebreos, hablando acerca de las doctrinas, el apóstol Pablo nos da un consejo en Hebreos 6, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. O sea, no nos quedemos solamente con la primera planta, no nos quedemos con ese tipo de construcción. Construyamos una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta planta conforme a la cimentación que se hizo. Jesucristo, a través del escritor de los Hebreos, dijo: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, ni de la doctrina del bautismo o de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Hay iglesias que todavía están predicando a sus congregantes que se arrepientan.
Y todos los días los machacan y los machacan. Arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase. El creyente tiene 15 años en aquella iglesia y le sigue el pastor diciendo arrepiéntete. Es como que yo a mis hijos, cuando ellos tengan 15, 20 años, yo siga diciéndoles aprendan la tabla de sumar. Papá, pero ya no, sigan aprendiendo la tabla de sumar. Y tienen 30 años y yo les sigo diciendo aprendan la tabla de sumar. ¿Qué me va a decir el muchacho? Mi papá se volvió loco. Eso me lo enseñaron cuando tenía 6, 7 años en la escuela. Hoy hago otro tipo de ejercicios matemáticos. ¿Quién está mal? ¿El muchacho o yo? Pues yo. Y hay iglesias que todavía están enseñando cosas que ya debieron haber pasado. Todavía le enseñan a la iglesia los colores. Todavía hay iglesias que con el cuadernito que le llaman discipulado, que eso no tiene que ver nada con el discipulado bíblico, se arman cuadernitos y hojitas y le dicen a los creyentes, pinte ahí de amarillo, pinte de verde. ¿Qué es eso? Pinte ahí de rojo. Y te ponen 20, 15. Son chiquilladas. Eso no funciona en la iglesia cristiana. Ya nosotros deberíamos, como dice Pablo, caminar a la perfección, saber cuáles son los cimientos que siguen y entonces enrumbar en hacer cosas importantes. Si el apóstol Pedro se hubiera quedado todavía en los primeros comienzos de la doctrina de Cristo, jamás hubiera sanado con su sombra. Jamás le hubiera dicho al mago Simón, tu dinero y tu perezcas, quédate ciego. Jamás se hubiera muerto el mago Bar Jesús cuando el apóstol Pablo le dijo, hombre lleno de maldad, fulminado. Jamás hubieran abierto cielos. Jamás la gloria de Dios hubiera caído, porque todavía seguían en kinder. Y hay iglesias, que es una tristeza, que todavía están discutiendo si los bautizamos ahorita, si los bautizamos después, si los bautizamos cuando ya estén santos, si los bautizamos cuando ya tengan 15 años de convertido, si los bautizamos cuando ya se aprendan la Biblia. Todavía estamos peleándonos en eso. Todavía estamos distraídos en las sumas que le enseñaron a tu hijo cuando tenía 6 años y ahora le quieres implantar cuando él tiene ya 20 años. A su nombre, gloria. Les pongo estos ejemplos porque necesito que nosotros crezcamos pronto. Necesito que la iglesia, no importa si somos 20 o 30, 8, 10 o 15, no interesa. Porque con 4 o 5 que entiendan bien la palabra podemos revolucionar Sullana. Hace 40 años, en el año 80 y 81, allá en Venezuela, hubo un hombre joven de 35 años que cuando se convirtió al Señor, entendió la Escritura, avanzó de pronto y el Señor le dijo, ve a Perú y revoluciona Perú. Cuando llegó acá a Perú, este hombre, aquí en Sullana, en el año 81, revolucionó a los sullaneros, que hasta la policía y la prensa andaban detrás de estos predicadores viendo qué magia tenían, cómo hacían los milagros, cómo hacían crecer el cabello al calvo, cómo hacían que los ojos de los ciegos volviesen a salir, cómo hacían que los paralíticos caminaran. Y muchos de ellos hasta los llevaron donde antes era la PIC, en la Fosa del Lama, y ahí los tuvieron presos porque la gente, muchos los acusaban de mal, otros de bien, y toda la iglesia alrededor de esta dependencia policial. 20,000 personas con toda la prensa alrededor de la dependencia policial, pidiéndole a los policías que soltaran al hermano Igararias, un predicador de Dios que revolucionó Sullana en los años 80 y 81. Pero ya no vemos eso. ¿Qué pasó con ese despertar? ¿Qué pasó con esa unción? ¿Qué pasó con ese accionar?
Cuando estos hombres se fueron a sus países a recorrer otras naciones, se quedaron los neófitos. Uno de los grandes errores de muchas iglesias, poner neófitos enfrente de la grey. Ese es un gran problema. Poner gente que no está preparada, gente que ni siquiera estudió, que ni siquiera se capacitó, que ni siquiera pasa tiempo con Dios y quiere ponerse en pie y ponerse un terno, una corbata y pararse aquí y predicar. Es un atrevimiento muy malo que nos lleva muchas veces al infierno. La doctrina del bautismo es como empezar a sumar. Escuche bien esto, iglesia. La doctrina del bautismo es como cuando el niño empieza a distinguir los colores y a decir esto es blanco, esto es negro, esto es azul, 1 más 1 es 2. Así es la doctrina del bautismo. O sea, ¿qué significa eso? Que cuando Juan el Bautista estuvo aquí en la tierra, llamó al arrepentimiento y le dijo, arrepentíos, arrepentíos. Y el pueblo, dice la Biblia, comenzó el pueblo a ser bautizado. El requisito era reconocer que soy pecador. El requisito era reconocer que soy pecador. Y reconocer a aquel que iba a venir detrás de Juan para la gente de ese entonces. Pero ahora nosotros ya tenemos aquel que estaba detrás de Juan, que era Jesús, el cual Juan dijo, no soy digno ni siquiera de amarrar sus zapatos, ni de lustrarle los zapatos, porque es más grande que yo. Y dice la Biblia que en una de las maneras de humildad, Jesús, en medio del pueblo, también fue bautizado. Y una de las características del bautismo de Jesús, que es muy diferente al bautismo de nosotros, es que hubo una confirmación poderosa para que todos sepan que el bautismo tiene trascendencia en los cielos. Dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió en forma corporal. Ahí vemos la Trinidad. El Espíritu Santo desciende y lo ve Juan y lo ve la gente y se posa en el hombro de Jesús. Se abre el cielo o los cielos y una voz del cielo le dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y aquel que oyó la voz era Jesús. Ahí estaba el Padre en los cielos hablando y confirmando que el Hijo o aquel que se bautizaba era el Hijo y el que descendía era el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres son una sola persona. Para los testigos de Jehová que no dicen ellos que no hay Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es una forma activa o es una fuerza activa, yo no creo que la luz o la energía se convierta en un animal, se convierta en una cosa. La energía no tiene vida, no tiene sentimientos, simplemente es un flujo energético, pero el Espíritu Santo tiene la capacidad de formarse o transformarse o convertirse en lo que Él quiera, porque Él es Dios. Amén. Ese es para traernos abajo la doctrina de los testigos de Jehová. Cuando un testigo de Jehová le diga, no hay Espíritu Santo, y que cayó del cielo, ¿qué fue lo que se posó? ¿Qué fue lo que se posó en el hombro de Jesús? Fue tan visible que todos lo vieron. Pero ahí viene otra doctrina muy mala, donde creen que el Espíritu Santo es una paloma. Los eufemismos de la Biblia tienen que ser muy conocidos para no crear dogmas humanos. El Espíritu Santo no es una paloma, es un espíritu que se puede formar, transformar en lo que Él quiera, porque es Dios, pero no es una paloma. Hay otra doctrina en México de una iglesia, entre comillas, evangélica, muy diabólica, donde dice aquella predicadora que el Espíritu Santo es una mujer. Dice ella que ella oraba a Dios y le decía, papá, tú eres mi padre, Jesús es mi hermano y mi madre. Y se le aparece el diablo, porque yo no creo que sea Dios, y le dice, tu madre es el Espíritu Santo. Y la engañó. Y anda predicando y le canta canciones de mujer al Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo es una mujer. A su nombre, gloria. Ven cómo cuando usted no entiende los eufemismos de la Biblia, usted puede crear conceptos
y formar sus propias doctrinas y sus propias predicaciones. Y de ahí llevamos a la gente al infierno. Y mucha gente lo sigue a este tipo de gente. Recuerden ustedes que la gente está más propensa al engaño que a la verdad. Hay iglesias que están abarrotadas y muchas de ellas se predican mentiras. Muchas mentiras, y la gente llega ahí. Porque nosotros, los seres humanos, tenemos un imán llamado pecado dentro de nosotros. Tenemos un imán llamado pecado que nos jala, que nos mueve, que nos lleva al pecado. A su nombre, gloria. Escuche bien eso. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de pecado? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso no hago. Porque entiendo que hay una ley que es más poderosa que mí y que me lleva a hacer lo que yo no quiero hacer. Quizás usted no tiene en este momento intenciones ni deseos de pecar. ¿Quién los tiene? Nadie. Yo no los tengo. Pero quién sabe si mañana de pronto te ganó la tentación y caíste en pecado. Es porque dentro de ti está eso. Pero Pablo llegó a decir, pero hay otra ley, que es la ley del Espíritu Santo, que vence a la ley del pecado. El Espíritu Santo, cuando esté en tu vida, no te va a dejar hacer lo malo. Si el ser humano no tiene el Espíritu Santo, el ser humano está propenso, proclive a ceder a las tentaciones. Por eso que afuera tenemos muchos drogadictos, muchos afeminados, tenemos muchos adúlteros, porque no le pueden decir no a una tentación. Y la Biblia nos muestra la vida de un hombre llamado José, que a pesar que la patrona se le insinuaba, le tiraba besitos, lo acosaba a José, dice la Biblia que José salió huyendo de la casa de Potifar, de la casa de esta mujer que lo acosaba sexualmente. Esto nos da el ejemplo que si en tu trabajo, en la escuela, donde estés, hay alguien que te está acosando, hay alguien que te está acosando, sea hombre o mujer, tú tienes la obligación de salir huyendo. La Biblia dice que el valiente es el que huye de los pecados sexuales. El mundo dice que es de cobardes decirle a una mujer que se te regala no. Que es de cobarde decirle a una mujer que se te está regalando y se te está insinuando, decirle no. Te dicen marica, ¿verdad? ¿Qué marica? Le está haciendo ojitos y él... Así lo mira el mundo. Pero Dios te dice valiente. A su nombre. ¿Es de valiente decirle al pecado? No, mi hijo. A su nombre, gloria. Entonces, la Biblia dice que Jesús fue bautizado antes de empezar su ministerio. La gente fue bautizada antes de empezar su ministerio. Y la pregunta sería, ¿cuáles son los requisitos para bautizar según la Biblia a la gente? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para que yo sea bautizado según la Biblia? Según la Biblia, dice la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 16, vamos al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Miren lo que dice la Biblia: el que cree y es bautizado. O sea, que sí hay una evidencia de que yo creo. Cualquiera te puede decir, no, yo sí creo en Dios. Mira, hermano, usted le pregunta a una prostituta si es que cree en Dios, ¿qué le va a decir la prostituta? ¿Ah? Sí, creo en Dios. Tú le preguntas a un drogadicto si cree en Dios, ¿qué te va a decir aquel hombre? No, sí creo en Dios. Si le preguntas a un delincuente si cree en Dios, ¿qué crees que te va a decir? Sí creo en Dios. Le preguntas a un testigo de Jehová si cree en Dios, te va a decir que sí.
Le preguntas a cualquiera de cualquier religión si es que cree en Dios y te va a decir que sí. Pero dile, vamos para bautizarte. No, 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 no. Me da miedo. No, es que la evidencia de creer en Jesús es el bautizo. Todo aquel que dice, yo creo en Jesús, pastor, bautíceme. No me importa si hay fiesta o no hay fiesta, bautíceme. El día en que se convirtió un gerente de la empresa donde trabajaba a través de mi predicación y él entendió esta palabra, él me dijo, pastor, bautíceme. Yo le dije, y aquí dentro de un mes tenemos bautizos. No, 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 yo quiero que me bautice. No me interesa si hay fiesta o no hay fiesta, bautíceme, pastor. Tuve que agarrar una moto, subirlo ahí, llevármelo al río, que me acompañara un hermano y lo bauticé en el nombre de Jesús. Y él es aquel que estuvo cantando en el aniversario, el ingeniero Edwin Romero. No hubo pompa, no hubo fiesta, no hubo fecha de él. El momento que creyó dijo, bautíceme porque yo creo en Jesús. Y hasta ahora persevera. Pero hay creyentes que le tienen miedo al bautismo. No estoy seguro, no estoy segura. Más adelante, usted no cree en Jesús. Usted está igual que una prostituta que dice yo creo en Jesús. Usted está igual que un católico que dice que yo creo en Jesús, pero vive su vida como se le da la gana. Usted no está creyendo en Jesús como dice la Biblia. Usted está creyendo en Jesús como dice su pensamiento, como dice su teología o como dice sus conceptos. Creer en Jesús es lo que hizo Pablo. Pablo no creía en Jesús para nada. Pablo mataba al que creía en Jesús. Pablo era perseguidor de la iglesia. Lea Hechos 7 en su casa o Hechos 8 y va a encontrar usted que Pablo perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos por creer en Jesús. Pero el día en que Pablo iba en camino a Damasco para matar a otros creyentes, Jesús se le aparece y le dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y Pablo aquel día, o Saulo aquel día, creyó en Jesús. Y cuando llegó a Damasco, el Señor Jesucristo se le aparece a un siervo de él llamado Ananías y le dice, Ananías, ve a la calle La Hermosa, entra a la mano derecha, ahí vas a hallar a un hombre llamado Saulo de Tarso, bautízalo, pon las manos sobre él y bautízalo. Y dice la Biblia que cuando Ananías llegó, vio que era aquel que perseguía a Jesús, aquel que no tenía ni siquiera un instinto de creencia en Jesús. Pero en aquel momento que Jesús se le aparece, este hombre creyó en Jesús y entonces Ananías lo bautizó. ¿Por qué no esperó Ananías que Pablo pasara discipulados, pasara más tiempo? Quizás más adelante se iba a desanimar. Es que la evidencia de creer en Jesús es el bautizo. Si usted dice creer en Jesús, usted debería estarme obligando a mí, pastor, bautíceme porque creo en Jesús. No esperar una fiesta, no esperar una fecha de la iglesia para hacer este tipo de bautizos. Porque esto es la evidencia y se llama obediencia. Cuando tú cumples los mandatos y las leyes de Dios con exactitud, con premura, Dios comienza a orar. A su nombre, gloria. Pero mientras tú no cedas a la palabra, siempre vas a vivir mal. No va a haber para la comida, no va a haber aquello, no va a haber lo de acá. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Mateo 6:33, primero busquen el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Y cuando usted encuentra el reino de Dios, significa que usted está obedeciendo a lo que la palabra de Dios dice. Eso es vivir en el reino de Dios. Y dice Mateo 6:33, y el resto, la comida, el vestido, el techo, viene añadido. Pero ¿qué hace la gente? Primero busca las añadiduras, comida, techo y vestido. Y de ahí, si es que nos queda tiempo, vamos a la iglesia. Y de ahí, si es que nos va bien, por ahí compramos una Biblia. Si nos va bien, bueno, cantamos coros. Por ahí oramos si nos queda tiempo. Si no hay tiempo, bueno, ya llegará el culto para orar ahí. Eso no es buscar el reino de Dios. Eso es buscar su propio reino. Eso es buscar su propia vida, hacer sus propias cosas.
Y cuando usted quiere ganar su propia vida, usted la va a perder. ¿En qué momento? En cualquier momento, la situación más catastrófica en su vida vendrá y usted perderá su verdadera relación con Dios. Entonces, pastor, ¿cuáles son los requisitos para ser bautizado? Creer en Jesús. Creer en Jesús y estar arrepentido. El que cree en Jesús está arrepentido. Hay dos cosas de la forma de cómo es creer. Hay gente que dice yo creo, pero no le creo. El cristiano dice yo creo y le creo. Amén. Allá afuera hay gente que dice no, yo creo en Dios, pero no le creo a Dios. ¿Cuándo se define el creerle a Dios? Cuando buscas una Biblia y miras tu vida y dices, a ver, ¿en qué estoy haciendo mal? Aquí. Oh Señor, perdóname, quiero rectificar. Eso es creerle a Dios. Creer en Dios es decir, sí, Cristo murió en la cruz, los evangélicos son hijos de Dios, por ahí doy mis ofrendas, mis diezmos, pero nada que ver con los cambios espirituales, nada que ver con el compromiso con Dios, nada de involucrarse con Dios, desde afuera nomás. En estos días me dice un hermano descarriado, me dice, pastor, quiero ir a su iglesia. Ah, muy bien. Pero de oyente, no te quiero de oyente, vete a otro. No puedo tolerar a una persona que ya conoció a Dios venir a burlarse de Dios. No puedo tolerar a alguien que se burle de Dios. El día en que decidas arrepentirte, ven a la iglesia. ¿Sabe por qué? Es un peligro tener a una persona incrédula en la iglesia. Porque viene a sondear, viene a mirar, viene a criticar. Le digo, primero arrepiéntete, porque tú ya conoces la palabra y entonces empieza. O si vienes a la iglesia, es como ir al hospital. Y cuando usted va al hospital, usted se pone en las manos de ¿quién? Del médico. Y si el médico le dice que se acueste en la cama, que se quite la ropa para que le conecten o le pongan inyecciones, usted va a decir, no, yo no quiero inyecciones, a mí póngame otra cosa. ¿Usted le dice eso al médico? ¿Ah? Si el médico le dice, mire señor o señora, tómese estas pastillas. No, yo no quiero estas pastillas, a mí recéteme otro tipo de pastillas. Usted le puede decir al médico que haga con usted lo que usted quiere, o usted deja que el médico ministre su salud. Amén. Así es la iglesia. Cuando tú vengas a la iglesia, le dije a este hermano, tú te tienes que poner en las manos de Dios. Y las manos de Dios son las manos del pastor. O sea, vas a tener que obedecer lo que yo te digo, porque ya eres un cristiano enfermo espiritualmente, necesitas salud. Porque tener a un enfermo en la casa es un problema. Imagínese usted, se le enferma el esposo. No es nada malo que se enferme una persona, pero de pronto la esposa le dice, mira, tómate este té caliente con estos ajos para que te cure. No, yo no quiero eso. Yo me voy a curar así nomás. Y comienza a rechazar todos los remedios o la medicina que le está dando la esposa o los hijos. ¿Usted cree que se va a sanar aquel enfermo? ¿Y en qué se va a convertir ese enfermo? En un problema. En un problema. Y si un cristiano que se descarrió y viene a la iglesia, pero dice, no, yo voy a la iglesia, pero así que yo voy a vivir mi vida. ¿Para qué necesitamos? ¿O para qué se necesita un cristiano que no quiere arrepentirse? A su nombre, gloria. Suena duro, ¿verdad? Pero Jesús le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Cuando multitudes de gente se iba, según lo que dice San Juan, capítulo 8, versículo 60. Palabras duras, Señor, les has dicho, dijeron sus discípulos. ¿Y ahora con qué vamos a hacer los cultos? Ya no va a haber para la ofrenda, no va a haber para el diezmo, mira, nos quedamos con 12, con 15. Las multitudes se van, Señor, ¿por qué les has dicho eso tan duro? Jesús los mira y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Pues váyanse. Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ponte de pie. ¿A dónde irás? ¿Te volverás al mundo? ¿Volverás a la religión tradicional a seguir siendo engañado?
¿Te volverás a las borracheras, a las drogas, a la mentira, a la fornicación, al adulterio? Solo Él tiene palabras de vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta bendita palabra.